Bienvenidos, retornamos a su programa CRUN TV, agradecemos el favor de su sintonía y en este momento tenemos el plato fuerte de este programa. Contamos con un invitado de lujo en esta noche y esperamos que sea de edificación para todos ustedes. Contamos con la presencia muy grata para nosotros del apóstol Rolando Ramos Gómez. Bienvenido, apóstol. Dios le bendiga. Gracias por acudir a nuestra invitación y vamos a tener un conversatorio que sabemos que será edificante para todas las personas que están con nosotros conectados en esta transmisión en vivo y los que se van a conectar próximamente en las retransmisiones y en el video que quedará colgado en nuestra página de Facebook de CRUN. Y nosotros vamos a hablar, cuéntenos brevemente, ¿quién es el apóstol Rolando? Háblenos de usted, quién es usted, cuáles son sus orígenes, de dónde viene, porque sé que alguien va a ser impactado y edificado a través del testimonio de su vida y de su trayectoria. Dios le bendiga rica y abundantemente. Vengo de la ciudad de Cuba, soy cubano, tengo 63 años, una hermosa esposa, 5 hijos y 4 nietos. Y hace 27 años le sirvo al Señor. Wow. Pero hace 28 años atrás estaba en la idolatría, estaba en el ejército de Fidel Castro, fui militar 20 años, nací en un hogar dividido, mis padres eran idólatras. Cuando yo era un niño, mi padre se echó una botella de gasolina arriba, delante de mí, se suicidó, se quemó. Wow. Yo quedé solo. A los 16 años ingresé en las Fuerzas Armadas, muy triste, muy amargado, muy aburrido. Tuve 16 años en la Fuerza Armada, aprendí todo lo que era artes marciales y todo lo que fuera defensa personal, porque tenía algo muy fuerte dentro por causa de la pérdida de mi padre. Wow. Y ingresé muy joven a la vida militar. En el año 87-89 estuve en la guerra de Angola contra Sudáfrica por 2 años. Regresé de la guerra pesando 110 libras, muy delgado, enfermo de los nervios. Al poco tiempo me convierto al Señor, Dios me cambia, me transforma, me liberta y Dios hace un llamado a mi vida y empiezo a predicar el Evangelio. A los 3 meses estaba predicando el Evangelio, a los 6 meses fui bautizado, empecé ya fuera demonio, tuve 15 años de evangelista. En el año 2000 estaba ayunando, en un ayuno 10 días, tiempo solo, y Dios se me presentó en el ayuno y me dijo que me estaba entrenando para llevarme a la selva amazónica donde estaban las tribus indígenas, Caníbal. En el año 2004 el Señor me lleva a la selva amazónica de Perú, Brasil y Colombia y me mete a 84 kilómetros selva adentro a predicarle a las tribus indígenas. Y Dios empezó a cambiar los indios, a tocar los indios. Había una india con un hoyo podrida en cáncer. Me llevaron a orar a la India, Dios sanó a la India. Y al regresar del lado acá de la selva, los indios, el cacique nos dice que esta India, ellos habían retado al pastor evangélico. Le habían dicho que si el Dios de los evangélicos sanaba a su madre, ellos se convertían al Dios de los evangélicos. Los indios tienen más de 3000 dioses. Cuando Dios sana a la mujer, todos los indios se convierten y ocurre algo muy tremendo. Una vez que salgo de la selva, el vicepresidente de Colombia, el senador Jesús Bernara Morocho, me llama por teléfono y me invita a predicar al Senado. Prediqué en el Senado de Colombia. Este video yo le puse un cubano en el Senado. Tengo un canal en YouTube que se llama Rolando Ramos Gómez. Ahí está este video. Y está otro video que se llama Un cubano en el Amazonas, que soy yo. Y Dios tuve la oportunidad de estar en esta selva amazónica, de predicar el Evangelio. Wow. Ahora, cuando yo regreso de Colombia en el avión de regreso para Cuba, mi país, Dios me habla y me dice que escriba un libro de guerra espiritual, que es el fuerte, que me gusta la liberación, la guerra espiritual, la intercesión. Y yo escribo un libro y le pongo Un cubano en el Amazonas. He escrito 2 libros, tengo el tercero ya terminándolo también. Se han publicado los libros, aquí en Dominicana se ha publicado en varios lugares. Y entonces cuando yo regreso a mi país, regreso transformado porque tengo un encuentro con la visión apostólica, participo en un encuentro allá en Colombia, Dios trata conmigo y comienzo a pastorear. Comenzamos a abrir iglesias y comenzamos a hacer encuentros, ministrar liberación, sanidad interior y mi vida por completo cambió. Hoy en día uno de mis hijos, el mayor, es pastor, tiene 3 iglesias bajo cobertura, tenemos varias iglesias, tenemos iglesias
en otros países también, y estamos ministrando. Aquí estamos trabajando en lo sobrenatural, en los 5 ministerios, Tremendo. entrenando, capacitando. He predicado casi alrededor de 180 veces en el tiempo que llevo acá, en 7 meses, en diferentes provincias, diferentes estados. Y le doy gracias a los hermanos que hoy los he invitado para poder estar acá y poder compartir. Le mando un saludo a los hijos. Tengo un hijo espiritual allá, José Alberto, que nos está mirando, y a todos los hermanos que nos están mirando, a mis hijos espirituales en Cuba, a mi esposa Dani Acosta, a mi hijo Yusniel, a Sarita, a Indy, a Beatriz, a David, a María de Jesús, a los hijos espirituales que tengo allá y a los hijos biológicos, y que Dios le bendiga rica y abundantemente. Amén. Wow, impresionante, apóstol. Usted narró de una manera excepcional, pero rápido. Me impactó varios puntos que me gustaría que resaltáramos. Su padre se suicida ante usted. Eso imagino que para un niño, ¿qué edad tenía? 12 años. Eso marca la vida de un niño. Su madre idólatra. Vemos un matrimonio disfuncional. Hijo, hermano mayor de 6 hermanos. Supongo que a la pérdida de su padre, su madre idólatra tiene que cargar con parte de la responsabilidad de la familia. Lo inician en la idolatría. Como un reclamo a ese rencor, ese resentimiento, lo lleva a inscribirse en el ejército. Practica artes marciales, diferentes disciplinas, para expresar y proyectar esa ira reprimida que tenía. Pero vemos como el Señor, dentro de su inmenso amor y su propósito, lo va guiando. Quizá ese niño de 12 años no sabía lo que estaba pasando en su vida, y queremos compartir esto, y es importante porque puede que haya personas conectadas que estén pasando por momentos difíciles, por circunstancias difíciles, que entiendan que esas circunstancias son fortuitas. Pero estamos acá para decirle que hay alguien que pasó por circunstancias peores quizás que las que usted está pasando, pero estaba dentro del propósito de Dios en su vida, y Dios lo guía para llegar al llamado. Vemos que esa ira, veterano de guerra, wow, eso me impactó. Va 16 años en el ejército, 20 años en el ejército, veterano de guerra. O sea, esa ira la proyectaba en lo que estaba, pero tiene un encuentro con Dios. Cuénteme de cómo fue ese encuentro. Alguien le dio un tratado y eso le impactó. Cuénteme de esa experiencia, porque me llamó mucho la atención eso. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. En el 22 de diciembre del año 94, exactamente, wow. No se me olvida. Recuerda la fecha perfectamente. Yo estaba ya decidido a quitarme la vida. Dios. Porque estuve los últimos 5 días de mi vida, yo montaba en un bus y yo creía que iba para una zona, pero cuando me quedaba dormido aparecía en la otra zona. Wow. Ya yo estaba muy mal, los demonios me tenían muy mal. Fui a casa de unos brujos muy famosos, en un lugar en Cuba que le dicen Orozco, que ahí nada más hay brujeros, ahí nada más lo que hay es brujería. Y entonces aquella brujera no me dijo lo que yo quería saber. Como no me dijo lo que yo quería saber, yo sabía que era mentira lo que me estaba diciendo. Wow. Yo salí de allí y dije, todos estos brujeros son unos mentirosos, y yo voy a botar todas las brujerías, todos los altares que tengo en la casa, y no voy a creer más en esta gente porque estos son unos mentirosos. Tremendo. Entonces cuando yo salgo de ahí, oigo una voz que me dice, por ahí, por esa línea, por allá, pasa el tren. Ya tú no sirves, mátate. Métete por la línea para que el tren te mate. Dios. Había una línea de un tren así, pero por aquí había un farallón de piedra, por aquí otro farallón de piedra, había un cartel de la policía, que por ahí no se podía cruzar porque el tren pasaba uno tras el otro, los trenes de caña. Wow. Y si tú pasabas por ahí y el tren venía, te mataba porque quedaba muy pegado el farallón de piedra. Wow. Que había. Y yo, como ya me quería morir, y como ya yo estuve 20 años sin ver a mi mamá. Después que mi papá se murió, yo me fui para el ejército, yo no supe más de mi familia, de mis hermanos. Y entonces ya yo lo que estaba era aburrido. Ya yo lo que quería era matarme. Oigo la voz, después supe cuando me convertí que era el diablo que me estaba hablando. Wow. Yo me meto por esa línea de tren para que el diablo me mate. Pero cuando yo llego a la punta de la línea del tren, que salgo de la montaña, no pasó el tren. Dios me guardó, Dios tenía un plan conmigo, y yo me quería matar, pero queriéndome matar encontré la vida, porque en la punta de la línea de tren habían 3 jóvenes haciendo un evangelismo. My God. Y había un niño, había una niña de 17 años, rubia, no se me olvida, y me dio un tratado, y el tratado decía, si te
murieras ahora y te quedara un minuto de vida, ¿dónde iría tu alma? ¿Al cielo o al infierno? Impresionante. Y yo comencé a llorar porque yo sabía que me iba para el infierno. Yo no Wow, sabía lo que era el wow. infierno, pero yo sabía que yo estaba mal, yo sabía que estaba en la brujería, yo sabía que eso era malo. En ese momento yo tuve entendimiento. Yo les caí atrás a ellos para que me hablaran de Cristo, pero ellos cuando me vieron, porque yo venía con toda la brujería arriba y todas las cosas, Dios cuando mío. ellos me vieron, ellos se empezaron a correr. Ellos pensaban que yo le iba a hacer algo. Wow. Y yo les decía, párense ahí, párense ahí, párense ahí. Y ellos corriendo y yo atrás de ellos. No les quiero hacer nada, lo que quiero es saber de esto. Impresionante. Y es donde ellos me hablan y me dicen que la iglesia, voy a la iglesia y la iglesia quedaba allá 3 horas. Tomé un carro en la autopista y llegué a la iglesia. Ese día cuando acepté a Cristo me pusieron la mano, caí en el suelo y cuando yo caí en el suelo, una iglesia, yo me convertí en una iglesia de 6,000 miembros, de 3 Wow. pisos en la ciudad de La Habana. Y cuando yo caí en el suelo, yo miraba para arriba y yo veía el cielo. Dios. Y yo después sacaba la cuenta y decía, ¿cómo yo voy a ver el cielo si la iglesia tenía el techo? Wow. Yo veía el cielo y cuando yo me levanté parecía que estaba en el aire. Dios, sin carga. Y sin carga, Dios libre, mío. gozoso, Wow, feliz. wow. Eso Y lo ahí hace yo el comencé Señor. ya a servir al Señor de una manera tremenda. A los 3 meses yo Impresionante. estaba fajado con los demonios, botándole la idolatría a la gente. La gente me decía, tú eres mi nuevo. Digo, no, ¿qué nuevo? La Biblia dice. Y yo, jovencito, empecé a predicar. Wow. Al año yo estaba dando campaña por todo el país, por todos los lugares. Impresionante. Estamos compartiendo este testimonio para ti, joven, para ti, persona que está atrapado en ese mundo quizás de la idolatría, que el enemigo te habla, te susurra al oído, no sientes satisfacción en nada de lo que hace, que la idolatría no te ha dado resultado, que los brujos no te han dado la respuesta. Estamos compartiendo este testimonio para que tú entiendas que como Dios lo hizo con el apóstol, lo quiere y lo puede hacer contigo. Él tuvo un encuentro que cambió su vida de una vez y para siempre. A los 3 meses ya estaba predicando, al año ya estaba dando campaña, luego fue llamado al pastorado, pero luego él tiene un encuentro con el ministerio quíntuple y lo apostólico, lo profético, y le da un giro a su ministerio, y eso lo lleva a ver, me llama la atención que usted compartía, que usted veía que miles de almas se convertían, pero los pastores no tenían la capacidad de recoger la cosecha. Entonces usted le pidió al Señor que lo ayudara a formarse para instruir a otros, para que tengan la capacidad de recoger esa cosecha. Eso es importantísimo. Eso lo llevó a capacitarse. Usted tiene material para educar a pastores, para entrenarlos. Cuénteme brevemente de eso, ya concluyendo. Aleluya, sí, qué bueno. En el año 2000 mi pastor era un hombre que tenía una iglesia de 6,000 miembros, como le dije, y 250 congregaciones. Ya él partió con el Señor desde el 2009. Wow. Ese hombre fue mi padre espiritual. Él me decía, Rolandito, mira, ahí llegó la escuela de Carolina del Norte, teológica, estudia, porque mañana tú no sabes dónde vas a estar. Importante. Y yo le hice caso, hice licenciatura en teología, hice maestría, después hice doctorado. Wow. Y comenzamos acá. Después en el año, cuando voy a Colombia, en Colombia tengo un encuentro sobrenatural con lo que es la parte de lo apostólico y empiezo a entender lo que son los 5 ministerios. Y cuando yo regreso para Cuba, yo comienzo a hablar de los 5 ministerios. La iglesia no quería aceptar lo apostólico. De hecho, me votaron de la iglesia. Wow. Me quitaron las credenciales, me dijeron que no, que yo no aceptaba lo apostólico. Y me votaron, me quitaron las credenciales y me comulgaron de la iglesia en el año 2007. Y yo me fui y me tiré 7 días agua sola a ayunar con el Señor. Y en esos 7 días que estuve ayunando con el Señor me habló. Y me dijo, quiero que vayas a tal lugar, que hay una bruja, y ores para que esa bruja caiga y levantes una iglesia en ese lugar. Dios. Yo tomé al hijo mío mayor, que es pastor hoy, que tenía como unos 14 o 15 años cuando aquello, y 2 personas más y nos fuimos, hicimos una guerra espiritual, se convirtieron 17 personas. Wow. Y empezamos a dar servicio en una casa. Y al mes ya no cabían las personas, después fuimos para otra casa. Tremendo. Y a los 3 meses ya habían casi 200 personas. Y viene un bautista y me dice que él tenía un local cerrado, que cabían más de 200 personas, y que él me lo daba para que abriera la iglesia allá, que allí estaba muy incómodo donde yo estaba. Pero que había una cosa muy mala, que al frente había una bruja que se llenaba todo aquello de carros, de turismo, y todo el mundo venía a ver la bruja. Digo, no, ese es lo bueno, porque Dios me mandó a tumbar la bruja. Wow.
Y entonces Tremendo. nos fuimos para ese lugar y me gané las hijas de la bruja, la nieta de la bruja, los familiares de la bruja. Se llenó todo Impresionante. aquello. Al Wow. final yo un día le prediqué a la bruja. Al 2 meses de estar ahí, a la bruja le dio un infarto. My Fui al God. hospital a verla. En el hospital le hice oración de fe. La bruja aceptó a Cristo. En el velorio me llevé a todos los miembros de la iglesia. My God, me my gané God. a 6 de los brujeros en el Come velorio. on, wow. Y fue tremendo. La manifestación de lo apostólico puesto en práctica, en evidencia, el poder de Dios, el evangelio del reino. Y eso es lo que estamos viviendo nosotros día a día en Casa de Restauración, Unción y Milagro. Creemos en lo apostólico, creemos en lo profético, creemos en el ministerio quíntuple, nuestros padres espirituales, el pastor Carlos Tavera y la pastora Mayreni de Tavera están con nosotros y están formándonos en esa área y estamos viviendo el resultado y la evidencia de eso. Apóstol, wow, me quedo con deseo de seguir conversando con usted, pero el tiempo en televisión es implacable y hemos llegado prácticamente al final de esta maravillosa entrevista y con ella al final de este programa no me queda más que agradecerle por Gloria estar a con Dios. nosotros. Dios bendiga su vida, gracias por aceptar nuestra invitación y exhortarle al público, luego de agradecerle su sintonía, a que se conecte el próximo lunes con otro programa de Crun TV. Dios le bendiga, nos vemos en la próxima. Bendiciones. Gloria a Dios. Aleluya. F Esthetic Online Gym. Somos especialistas en el cuidado